Hola chicos, de nuevo comenzamos con la exposición de el discurso descriptivo. El discurso descriptivo o la explicación que yo doy con respecto a este discurso es más sencilla, así que nos vamos a dar un tiempo un poquito más pequeño con este discurso, un poquito menos de lo que es lo narrativo, porque en lo narrativo sí hay muchas cosas que decir, pero con este vamos un poquito al grano. Definiciones. Lo descriptivo sirve para clasificar, describir, por supuesto es lo que te dice la palabra, pero describir significa ya sea clasificar o enumerar elementos básicos principales, ya sea tanto de personas, animales, lugares u objetos o cosas. Aunque este concepto no me agrada mucho porque cuando yo digo cosas, pues cosas puede implicar pues todo esto o cualquier objeto que pueda existir. Simplemente me gusta señalarlo porque si también voy a describir una persona, características físicas o morales, o describir el paisaje de un lugar en concreto, cuando hablo de cosas también hablo de conceptos. Ah, no sé si ya se los pasé en archivo, pero de cualquier forma, igual para poder reafirmarlos, se los vuelvo a pasar mediante a Facebook. Algunos ejemplos de muchos párrafos que hablan de los textos descriptivos. En un primer texto hay una descripción técnica que habla de las nubes y habla de los tipos de nubes, el cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven, el cómo, bla, 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 etcétera, etcétera. El punto es que las nubes no son ni lugares, ni cosas, ni animales, y estos de alguna forma se puede clasificar dentro de lo que son los objetos en general. El asunto es que el discurso descriptivo puede considerarse que es el discurso más versátil de los otros discursos, porque si bien el discurso narrativo se puede inclinar hacia lo literario, aunque paréntesis, no necesariamente el discurso narrativo podría aparecer en cualquier texto. Insisto que esto es más bien el proceso, no tanto el nombre. No hay exclusividad, pero sí hay inclinación. Si yo tengo un texto de carácter literario, ya sea un cuento, una novela, una crónica o una memoria, pues yo debo tener primordialmente o predominantemente un texto narrativo, pero no necesariamente. El punto con el descriptivo es que su versatilidad consiste en que puede aparecer en ambos tipos de texto, tanto en lo literario como en lo no literario. Y eso aquí la balanza no se inclina hacia uno ni hacia otro, porque puede aparecer en estos dos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tanto en un texto literario como en un cuento, yo me puedo servir tanto de la narrativa, principalmente, porque el propósito principal del discurso narrativo es contar una historia, contar qué sucedió, como ya lo vimos antes. También qué sucedió se desenvuelve en un tiempo y espacio en concreto, y este tiempo y sobre todo este espacio puede ser definido o describido a tal forma que yo como lector pueda imaginarlo. Y tanto yo me puedo imaginar el espacio donde se desenvuelven nuestros personajes, como también yo como escritor puedo tener el ingenio y por supuesto, se me fue la palabra, se me escapó. Bueno, tanto el ingenio de poder transmitir, tanto como es en un lugar, como también es uno de los personajes o todos los personajes dentro de la narrativa. De hecho, este ingenio del autor o esta forma genuina de escribir, de hecho se puede limitar o se puede clasificar qué tanto el autor puede describir la situación o los personajes dentro del texto. Un buen escritor se clasifica bajo ese criterio. ¿Qué tanto puede también narrar? ¿Qué tan ingeniosa es la historia? ¿O qué tan buena es la historia? Pero qué tanto se desenvuelve y cómo yo puedo transmitirla como autor hacia los personajes. Porque lo que intenta hacer en cierta medida un texto literario es contarte una historia, pero también esta historia tiene que estar representada aquí en mi mente. Y el discurso que se utiliza para esto es el discurso descriptivo. Así que yo en textos literarios, como en un cuento o en una novela, yo puedo tener a nivel de jerarquías principalmente un discurso de carácter narrativo, pero en una segunda medida yo puedo tener un ingrediente, una pizquita de algo descriptivo. De hecho, estos dos acompañan casi siempre a los textos literarios. Pero por otra parte, si yo quiero explicar un concepto sobre este texto del que les estoy hablando, sobre las nubes, y quizá este texto pueda ser predominantemente expositivo porque yo te quiero definir algo, un concepto, yo también me puedo servir de qué? De la descripción con el fin de abonar un poquito más en el concepto y hacerlo mucho más claro para nuestros lectores. Entonces, lo descriptivo es muy versátil, puede aparecer en ambos tipos de texto. Importante, aquí hablamos de características.
Y con respecto a características, nos sirve de, en cierta medida, señalar algo muy importante dentro de la gramática. Igual tampoco es una ciencia muy complicada, simplemente hay que desempolvar nuestros manuales de gramática para entender este concepto. Adjetivos. ¿Y qué son los adjetivos, chicos? Pues los adjetivos son palabras dentro del enunciado que sirven simplemente para eso, para describir algún sustantivo. Yo puedo tener el concepto de mesa, pero darle ciertas características. Mesa blanca, negra, de madera, de metal, qué sé yo. El punto es que cuando estoy hablando de algún concepto, algún objeto o alguna persona, yo me voy a servir del discurso descriptivo y de las adjetivaciones para aclarar este concepto. Yo aquí tengo el concepto plumón y este plumón es rojo, qué sé yo, es bastante eficiente, barato, pues escribe muy bien, aunque al menos el rojo aquí en el video no se nota demasiado. ¿Qué es lo que es el discurso descriptivo? Perdonen por divagar un poquito, me distraje. El discurso descriptivo lo que hace es rondar alrededor de un concepto y no salir nunca de él. De hecho, lo que hace es simplemente estar alrededor del mismo para definirlo o describirlo de pies a cabeza. Es por eso que los adjetivos son muy importantes. Y si existen enumeraciones o listados de adjetivos, esto sin lugar a dudas es un discurso descriptivo. Cabe señalar como nota al pie de página, imagínense chicos que tengan ustedes un cuento que principalmente es un discurso narrativo, pero hay una pregunta sobre discurso y te preguntan en concreto sobre el segundo párrafo. Y si en el segundo párrafo predomina más el discurso descriptivo, pues aquí yo me inclino hacia lo descriptivo. Entonces, para cerrar esta nota al pie de página, tenemos que saber que en ocasiones se nos va a preguntar, ya sea por el texto de forma general, completa, o el texto por alguno de sus fragmentos o párrafos. Bien. Borramos esto de aquí nada más. El discurso descriptivo es un discurso estático. ¿Qué significa esto? Discurso estático. Que en este caso, en comparación o en contraposición con el discurso narrativo, el discurso descriptivo no es movimiento. Aquí estamos hablando ya, sí, de una película en las que tenemos escena 1, escena 2, escena 3, escena 4 y escena 5, y todo el discurrir de estas escenas o estas películas hacen referencia a una discursividad narrativa. Es decir, aquí estamos contando una historia y esta historia implica movimiento. ¿Pero qué es el discurso de carácter descriptivo? El discurso de carácter descriptivo simplemente se centra en una escena. Imaginemos que estamos frente a un cuento. Pero en el cuento no estamos relatando la historia y la interacción entre los personajes. Cuando no hay interacción, sino más bien simplemente detenemos o ponemos en pausa la película, en la escena número 3, por ejemplo, le ponemos en pausa, pues en este caso nos enfrentamos frente al discurso descriptivo, porque aquí no es importante señalar la interacción de los personajes, sino más bien cómo es o cómo son ellos, o el escenario donde se desenvuelven. Una vez que rebobinamos y le ponemos en play a la película o a nuestra novela o narración, pues en este caso volvemos a un discurso de carácter narrativo. Entonces hay que ser atentos y me gusta servirme mucho de esta analogía. El discurso narrativo es una película completa, el discurso descriptivo es simplemente parte de la misma, es decir, una fotografía. Y para finalizar con el discurso descriptivo, también, chicos, esto se resuelve a partir de preguntas. Si recordamos en el bloque anterior, la pregunta del narrativo era preguntarnos qué sucedió y si hay resultados, por supuesto, narrativo. La pregunta del descriptivo es la siguiente. ¿Cómo es? Porque sí, esta es la pregunta fundamental. Y de hecho, en ocasiones casi siempre nos vamos a debatir entre descriptivo y narrativo. ¿Cómo sé que es narrativo? ¿Qué sucedió? Si contesta esa pregunta es narrativo, pero ¿cómo sé que es descriptivo? Contesta la pregunta de cómo es.
porque insisto, en el discurso descriptivo simplemente nos vamos a centrar ¿en qué? En la descripción de cómo es, de pies a cabeza, en todos sus aspectos, el objeto, persona, animal o cosa o lugar del que estamos hablando. Y sin más, chavos, esto es solamente lo descriptivo. Me gustaría dejarlo aquí para hacerlo lo más breve posible y, bueno, comenzar con los otros dos discursos que nos faltan.